Ya, vamos entonces a estar de pie, queridos hermanos. Y les invito a que vaya al libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías, uno de los profetas mayores, un profeta de sangre real, porque Isaías era primo del rey Usías. Por lo tanto, él no era cualquier profeta. Era un profeta que tenía puertas abiertas en los palacios reales. Y que este hombre Dios lo utilizó por mucho tiempo para predicarle a Judá y predicarle también a Israel. Isaías fue el profeta que más profecías dio acerca de la llegada del Mesías, para gloria del Señor. Y en el día de hoy queremos tocar algunas de las cosas maravillosas. Dios bendiga a Maritza, que está con nosotros, que yo no la presento como visita, porque ella es de aquí. Gloria al Señor. Y cada vez que viene, pues nos gozamos con ella. Gloria a Dios. Vaya al libro de Isaías, el capítulo 43, versículos 18, y tocaré un poquito del 19. Isaías 43, versículos 18 y el versículo 19. Lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios añada a nuestras vidas bendición. Te glorifico, Señor, porque tú me das el privilegio de una vez más ser el portavoz de tu palabra. Me pongo a tu disposición para que toda palabra que tú quieres que salga por mi boca, que salga de acuerdo a tu plan y a tu voluntad. Y que todos los hermanos que están aquí hoy sean edificados con esta palabra. Y aquellos que a la distancia, Señor, también escucharán este mensaje, que tú trates individual, personalmente con cada uno de ellos, para mejoría de nuestra vida, para que nos acerquemos más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero utilizar como tema en el día de hoy la frase mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante. Cuando usted camina, tiene siempre que mirar adelante. No es lógico ni normal que cuando usted esté caminando mire hacia atrás. Porque el que mira hacia atrás tropieza. ¿Verdad que sí? Tropieza. Entonces, yo quiero que esto lo llevemos a lo espiritual. Me gustaría presentarle una breve reseña histórica de por qué Isaías dijo estas palabras. Dios usó a este profeta para traerle una reflexión al pueblo de Israel y también al pueblo de Judá, pero no solamente a ellos, sino también a la iglesia de hoy, a los que estamos hoy aquí buscando al Señor. Nos hace reflexionar y hace una referencia en el caso de lo que él escribió al exilio babilónico, cuando Israel tuvo que pasar por momentos muy difíciles, y le hace pensar en que hay que poner freno a las cosas que pasaron y mirar hacia adelante. Porque hay personas que se estancan en la vida y Dios no quiere que usted se estanque. Entonces, este era un pueblo que había experimentado una pérdida muy grande porque habían sido desplazados, desplazamientos profundos. Por ejemplo, la salida de Egipto, atravesar el Mar Rojo, vivir por 40 años en un desierto. Fueron cosas que marcaron al pueblo de Israel al grado que en un momento dado, cuando Dios se le revela a Gedeón y le dice: Jehová es contigo, varón esforzado, uno de los reclamos que Gedeón le hizo al ángel que hablaba con él fue: ¿dónde están aquellos portentos, aquellas maravillas que nuestros padres nos contaban? O sea, los padres de Israel le contaban a sus hijos de qué forma Jehová, con mano fuerte y poderosa, los había sacado de un pueblo como Egipto. Estuvieron más de 400 años cautivos y los había llevado por el desierto. Le contaban de cómo Dios los alimentó con el maná,
con las codornices, de cómo Dios le dio a beber agua dulce, le contaban de cómo Dios arrasó pueblos en el camino, y ese era el testimonio que ellos transmitían a sus generaciones, exaltando la misericordia de Dios para Israel. Ahora Gedeón dice, ¿dónde están esas cosas que nuestros padres nos dijeron cuando hoy en día nosotros estamos aquí asediados por los madianitas, nos quitan todo lo que tenemos que estar escondidos? ¿Por qué? Porque la imagen que Gedeón tenía era de que Jehová era un Dios fuerte, poderoso, que defendía a su pueblo. Y ahora en ese momento, aparentemente la defensa divina como que había desaparecido y Dios los había entregado a una condición que no era la que se supone que el pueblo de Dios estuviera viviendo. Entonces, ¿qué sucede? La intención aquí que tiene Isaías no es, hermano, borrar los eventos de la memoria. Porque es lógico que algo que usted vivió, que lo marcó, nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Nosotros acostumbramos a usar la palabra de hay que perdonar y olvidar. Y eso tiene sentido. Pero yo estoy seguro que todo el que aquí ha sido ofendido, el recuerdo de la ofensa que le hicieron le llega a la mente a cada rato. Es que no se refiere a borrar el evento, sino a borrar los efectos de ese evento. Porque cuando yo perdoné a los que me hicieron daño, se supone que borrón y cuenta nueva. De que me voy a acordar, porque si no me acuerdo, entonces que no tengo memoria y que no tengo mente. Ahora, cuando no había perdonado y yo me acordaba de la ofensa o del mal que me hicieron, sentía en mí el deseo de venganza. El deseo de atacar igualmente que fui atacado. Pero cuando ya perdoné, ¿qué sucede? Que al decir que olvide, lo que estoy diciendo es que ahora no sienta en mí el deseo de vengarme, ni el deseo de tomar represalias contra el que me hizo daño. De que me voy a acordar, claro que me voy a acordar. ¿Cuántos aquí se acuerdan de los daños que le han hecho? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué sucede? Que cuando ya yo perdoné, el efecto que hay en mí de la ofensa es muy distinto al del efecto que había cuando yo no había perdonado. Si, por ejemplo, alguien me hizo daño y yo le digo te perdono, pero sigo actuando indiferentemente con esa persona, ya lo evito, ya trato de no compartir con él, entonces significa que el perdón no fue total, que el perdón no fue completo, sino que perdoné a medias, y el perdón tiene que ser completo. Entonces, lo que está diciendo Isaías no es cuestión de que borren las cosas que ya pasaron, porque siempre estarán en su memoria, pero que ahora la actitud debe de cambiar. Por ejemplo, y esto tiene un efecto positivo y negativo, porque por ejemplo en el caso de Israel, ¿qué sucede? Que ellos se sentían todo el tiempo con la imagen de un Dios poderoso, que hizo cosas grandes en el pasado, que los libertó con mano fuerte de Egipto. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora en el cautiverio? Ahora, yo dije algo los otros días, ¿verdad? Lo dije en las redes. Y esto pasa. A veces usted disciplina a sus hijos y los hijos no se olvidan de que usted los disciplinó. Pero sí se le olvida de por qué usted los disciplinó. Y sería bueno que ellos pensaran, papi me dio 4 cantazos. ¿Por qué me los dio? ¿Yo lo provoqué? ¿Fui yo el culpable o no? O sea, tiene que uno acordarse de eso. Porque a veces solamente, no, que papi o que mami fueron malos, que fueron muy duros conmigo. Pero ¿y tú cómo fuiste? ¿Te ganaste la pela o no te la ganaste? O sea, no le eches toda la culpa a papi. ¿Por qué pasa? Ahora hay gente que Dios le está hablando en Israel para decirle, la culpa de que ustedes estén hoy en el cautiverio babilónico no es de Jehová, ese Dios poderoso, de quien en el pasado los defendió, hizo cosas grandes por ustedes. La culpa es de ustedes que le fallaron a Él. O sea, no se recuesten ahora solamente a decir, ¿dónde está ese Dios grande y poderoso? Porque hay gente que vive de laureles pasados. Y esto tiene que ver mucho con todos nosotros, en toda nuestra vida en el camino del Señor. Dios lo que quiere es alentar al pueblo a que no se ancle únicamente en las experiencias pasadas de las intervenciones divinas. Porque mira, el pasado es importante.
Claro que es importante, pero no debe limitar las expectativas que tenemos para el futuro y el presente. Entonces, Dios puede hacer en el presente y podrá hacer en el futuro cosas mayores que las que hizo en el pasado. Pero eso depende de mí. Porque Dios trata contigo hasta donde tú le permitas tratar. Y esto suena un poco duro y alguien dirá, no, pero Él es soberano. Claro que es soberano. Pero dentro de su soberanía, Él respeta al ser humano que Él creó y le dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío, Dios no lo viola. Nunca. Dios le dijo a Adán, tú puedes comer de todos los árboles, de todos los frutos que hay aquí, pero de aquel no. Le puso órdenes, ¿verdad? Pero no lo iba a evitar, que él comiera o no comiera, porque ahora la responsabilidad de Adán era no pasarse de los límites que Dios le dio. Entonces, ¿por qué hoy en día las cosas no nos suceden como antes? Posiblemente porque pasamos los límites divinos. O sea, Dios nos dijo hasta aquí llega, pero pasamos más allá. Entonces, cuando pasamos más allá, ¿qué pasa? Entramos en un territorio prohibido y cuando tú entras en el territorio del enemigo, el enemigo acaba contigo. ¿Es culpa de Dios? Es culpa tuya que te metí donde Dios no te mandó. Si te quedas en el territorio que Él te estableció, todo te saldrá bien. Pero si te sales del territorio que Él te dio, entonces caerás en manos de tus enemigos que están al acecho, que están como lobos rapaces buscando cómo hacerte daño. Dios quiere, mis queridos hermanos, que aprendamos esto. Yo quiero mencionar algunos aspectos de lo que Isaías 43 quiere decir, y no quiero quedarme en la historia de Israel porque el mensaje es para usted y para mí hoy. En el día de hoy ya Israel pasó, ahora la iglesia es la que está presente y vigente en este tiempo. El primer aspecto que yo quiero mencionarle es que una vez que usted conoce al Señor, usted tiene que aprender a olvidar el pasado. Fíjese bien, Dios pide a la gente que no se fije en las cosas del pasado, sino que se concentre en lo que está por venir. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos hoy en día con mucha gente que no es feliz. Ojalá y aquí todo el mundo sea feliz. Pero hay mucha gente que no es feliz. ¿Sabe por qué? Porque viven clavados a un pasado doloroso. Viven agarrados y ese pasado lo alimentan. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de gente que todo el tiempo están, no, porque yo pasé, no, porque yo sufrí, no, porque a mí me hicieron. Todo el tiempo están en esa misma nota musical. Una música negativa, una música de que a mí me violaron, que a mí mi papá y mi mamá me castigaban, que a mí el maestro de escuela me daba cocotazos, que yo pasé mucha hambre, que tengo coraje con mis papás porque yo fui pobre y los de mi barrio tenían carritos para jugar en Navidad y yo tenía que fabricarlos, como yo decía a los hermanos ayer, que yo agarraba cuando era niño unos potes de salsa. Era así, porque los niños de antes éramos muy inteligentes. Dirán que no, pero éramos muy inteligentes. Esa generación que llaman baby boomer, muy inteligente. Porque no teníamos carros que fabricaran, nosotros agarramos 2 potes de salchicha o 2 potes de salsa de tomate, lo partíamos por el medio, una la poníamos más fina que la otra y la metíamos con la otra, la juntábamos y eso era una rueda de carro. Y hacíamos 4 rueditas así de latas de salsa, ¿te acuerdas, Ismael? Y cogíamos un pedazo de madera así rectangular, le poníamos 2 palitos con un clavito y le poníamos las 4 ruedas y le poníamos un hilo al frente y nos íbamos por el barrio, hermanos, a competir con los carritos que nosotros mismos corríamos. Y éramos tan felices. ¡Qué tremendo! Y yo recuerdo que llegaba el día de Reyes, que en aquel tiempo le regalaba a todos los niños. Y los que tenían, les regalaban. Pero imagínense en casa que eran 14. Papi no tenía para comprar tantos carritos ni tantas muñecas. Pues ¿qué pasa? Nosotros usábamos la inventiva. Usábamos este cerebro, que hoy está idiota. Porque el cerebro de hoy está idiota. Hoy la gente no tiene creatividad. Las generaciones de hoy, de verdad, hermano, no tienen creatividad. Todo es un celular, todo es una tablet, todo es una computadora. No saben sumar, no saben multiplicar, no saben restar, no saben escribir. Porque usted ve gente de hoy, mire hermano, que escriben, estudiantes universitarios, y tienen una falta ortográfica. Usted dice, pero ¿cómo es posible?
No saben ni lo que son palabras esdrújulas, llanas, agudas. No saben lo que se acentúa, lo que es un acento grave. No saben nada de eso. Y no estoy dando clases de español ni de gramática hoy. Pero es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo le doy gloria a Dios hoy, hermanos, porque yo me acuerdo de que fui pobre. Ahora no, ahora yo soy rico. Yo no sé cuántos aquí son ricos, pero yo soy rico. Porque tengo casa, tengo carro, tengo ropa, tengo comida, vivo bien para gloria. Es más, hasta con aire acondicionado duermo. Eso es una bendición o no es una bendición. Es más, hasta calentador solar. No tengo que hervir una ollita de agua que antes había que hacerlo. Y me acuerdo de lo que viví y de lo que pasé. Y me acuerdo cuando tenía que ir al pozo a buscar agua, a espantar los sapos, que yo no quiero saber de ellos por lo feos que son, asquerosos. Y teníamos que espantar los sapos del pozo para sacar el cubito de agua y traerlo a casa. Sí, hermano. Y recuerdo cuando mi mamá lavaba en un baño. ¿Se acuerdan aquellos baños redondos que habían de aluminio? Que tenía una tabla de lavar, que tenía muchas rayas así. Y ¿se acuerdan? ¿Alguno de aquí lavó? ¿Verdad que sí? Mira, hasta Evelyn, tú también. Ah, fíjese qué cosa. Así. Y éramos felices. Y la gente ni artritis le daba. Y hoy en día la lavadora es quien lava, la secadora es quien seca, la gente está tanto tuñeco. ¿Sí o no? Y usted se ríe, pero es que a mí me gusta predicar realidades porque hay que trabajar con la conciencia de los seres humanos. Porque estamos tan aclimatados a lo moderno, tan aclimatados a la tecnología que nos hemos olvidado de todo. Pero es bueno que tú sepas que los días que Dios tiene para ti son días de gloria, días buenos. Pero tienes que sacarte de la mente esa quejabanda, o quejabanza, esa quejabanza de que, ay, yo fui tan pobre. Ay, que yo me acuerdo. Que esto y lo otro, porque mire, eso es así. Hay gente que yo me reúno con ellos y digo, Señor, me tengo que ir. Porque hasta me deprimen. Mire, hermano, de verdad que hasta me deprimen. Usted se pone a hablar con gente que ya a los 15 minutos quiere que corte la conversación porque te deprimen. Todo el tiempo es pensando nada más en lo que yo pasé, en lo que yo sufrí. Es que todo el mundo pasó. Todo el mundo sufrió. Todo el mundo aprendió a golpes. A golpes. Pero hay que dar gloria a Dios que han venido días mejores. Claro que sí. Entonces, tenemos que salir de esa vida de pasado. Todo el tiempo. Mire, usted sabe que hay montones de matrimonios que se destruyen. ¿Sabe por qué? Porque hay mujeres que, por ejemplo, hablo con las mujeres. Hay mujeres que, por ejemplo, tuvieron una experiencia negativa en algún momento dado con un hombre. Ese hombre la trató mal. Tuvieron que separarse. Pero hermana, todos los hombres no son iguales. Entonces hay mujeres que se le grabó ese pasado y ahora viven con un temor a los hombres que hasta llegan a aborrecerlos. Es más, al grado que yo conozco de casos de mujeres que fueron mujeres hechas y derechas, que tuvieron una experiencia negativa con su pareja, con su esposo, y hoy en día son lesbianas. ¿Por qué? Porque se ataron a un pasado de que alguien me maltrató, de que alguien me hirió. Oye, hermano, Cristo sana todas las heridas. Y tú no puedes culpar a todo el mundo por lo que alguien te hizo. Sí, hermanos. Es como yo conté una vez aquí una predicación y se la voy a contar otra vez. Si no lo ha oído, usted la oye otra vez y se goza. Yo me monté en Haití en una guagua una vez con un grupo de misioneros. Y cuando me monté en esa guagua, hay una señora que empieza a echar lodo por la boca contra la gente blanca. Porque de la misma forma que hay racismo de blancos a negros, hay racismo de negros a blancos. Y aquella señora empezó a decir, esos malditos blancos, que si yo pudiera los matar a todos, que los sacaba de aquí de Haití. Y empezó a echar por ahí. Y yo calladito, con mi grupo. Y después que la dejé que ella explotara y despotricara lo que ella quisiera, yo me viré para ti y le dije, señora, parece que un blanco le hizo mucho daño a usted, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Escuche bien, ella está hablando en creol y todos los que van en la guagua hablan creol. Y ellos no saben que este blanco habla creol. Así es que yo me hice, como decimos aquí, el chivo loco. Mientras ella insultaba a los blancos, me hice el que no entendía. Hasta que en un momento dado, yo dije, hasta aquí llegó mi paciencia. Miré para atrás y dije, señora, parece que un blanco le hizo a usted mucho daño. Y cuando yo dije eso,
Todo el mundo en la guagua dijo, ¡ay, si él habla creol! Ahora la mujer, que era tan negrita, hasta los labios se le pusieron más blancos que yo. ¿Sabe por qué? Porque yo me sorprendí de la reacción de todos los demás haitianos que iban en la guagua. Todos ellos empezaron a hablar. ¿Por qué? Porque yo le dije esto a la señora. Le dije, mire señora, posiblemente algún hombre blanco a usted le hizo daño, pero usted no puede juzgar a todos los blancos igual. Porque este grupo de blancos que está aquí, vino aquí, ¿sabe qué? A darle comida a los pobres, a vestir a los desnudos, a ayudar a los necesitados. No venimos aquí a maltratar a ningún negro, al contrario, a hacerle bien a su pueblo, porque no nos importa la raza ni el color. Y cuando yo dije eso, entonces todo el mundo le cayó encima a la señora. Empezó todo el mundo a decirle, bueno que te pase, porque es verdad. Yo le dije, además de esto, le dije, mire, los haitianos tienen fama de que son brujos, pero yo no puedo decir que todos los haitianos son brujos, porque en Haití sí hay gente que practica la brujería, pero en Haití hay gente santa. En Haití hay iglesias cristianas llenas de gente que tienen miles de miembros que adoran a Dios, y que muchos haitianos nunca en la vida han conocido la brujería. Porque yo conocí a la pastora Regina, que ustedes conocieron aquí, que yo hablo mucho de ella. Y esa señora me dijo, yo nunca en la vida supe lo que era eso. Yo me crié en el Haití, yo fui católica cuando niña, después me metí a bautista, y de bautista Dios me bautizó con el Espíritu Santo y me convertí en pentecostal. Y yo no conozco nada de esos asuntos. Entonces, no todo el mundo que vivía allí es brujo, y no todo el mundo que está allí es malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces generalizamos y le echamos la culpa a todo el mundo de un grupo, de una raza o de una familia, cuando no es así. Usted tiene que saber que cada persona es individual. Individuo, cada cual es distinto, cada cual es un mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que al final se formó un lío tan grande que me dio pena, ¿verdad? Yo no sé dónde estará porque han pasado tantos años ya. Pero el chofer tuvo que parar la guagua y bajar la señora, porque todo el grupo le quería caer a golpes. Empezaron los haitianos a discutir y le querían caer a golpes, y la señora tuvieron que parar la guagua y decir, señora, bájese. Y se tuvo que bajar a mitad de camino. ¿O lo que usted siembra, usted cosecha? ¿O no? ¿Quién la mandó a insultarnos a nosotros? ¿Por qué un blanco le hizo daño? No. Usted tiene que tener mucho cuidado. Igual pasa con la gente blanca. Tuvieron un problema con una persona que es de color negro, de raza negra, entonces odian a todos los negros. Pero es que eso no es así. Esto no es cuestión de raza, no es cuestión de condición económica o social, no es cuestión de apellido de familia. Usted tiene que saber que hay mucha gente, que hay un grupo en su familia que tiene un estilo de vida, pero hay gente de esa familia que se distingue. ¿Cuánta gente en Puerto Rico han salido de residenciales, lo que se llama antes caseríos, que usted no se imagina que hoy en día son tremendos profesionales? Usted no puede juzgar a toda la gente de un caserío, de un residencial, como que todos son vagabundos, que son todos adictos a drogas. ¿Quién ha dicho eso? Ahí dentro hay hombres y mujeres de Dios también, que la condición del país le ha obligado a vivir en esos mundos, pero son gente de Dios también. Entonces, el problema del ser humano es generalizar. Generalizar. Pues mire, yo no puedo encerrarme en ese pasado, porque si yo me paso mencionando lo que fulano me hizo, lo que fulana me hizo, significa que yo no he recibido sanidad interior. Y si yo no recibo sanidad interior, mi cuerpo responderá físicamente con una serie de enfermedades que son producto de las situaciones emocionales que tú vives. Y a mí me lo dijo un médico, cuando a mí se me destruyó el hígado, que se me desgarró, un médico mismo me preguntó y me dijo, ¿tú has pasado algún sufrimiento muy grande en este último tiempo? Y yo dije, sí, yo soy pastor y acabo de pasar una prueba muy amarga. Y él me dijo, ¿tú sabes una cosa? La tensión que tú sufriste fue tan grande que tu hígado se desgarró. Y por donde se desgarró comenzó a secarse. Y esa es la razón de que la cirrosis hepática que tú tenías, que estaba ahí detenida, reaccionó. Y me dijo, porque la mayoría, me dijo el médico, porque la mayoría de las enfermedades físicas son productos de choques emocionales. Entonces, usted tiene que trabajar con eso, porque Satanás sabe eso. Satanás sabe mucho de ciencia, él sabe mucho de matemática, claro que sí, él sabe mucho de psicología,
Él sabe de mucho de todo eso. Entonces se aprovecha de la debilidad tuya o mía para alimentar el plan maligno que tiene en contra tuya y destruirte. Yo tengo que aprender en el día de hoy que mire, mi pasado quedó atrás. Que lo que alguien me dijo yo tengo que enterrarlo y echarle mucha tierra y pisotearlo. ¿Sabe por qué? Yo no sé si usted sabía que cuando usted entierra un cadáver, sea de un animal, sea de una persona, en tierra, ¿ves? El cadáver se va inflando, se va hinchando. Y si usted no le echó la suficiente tierra, la peste sale. Y llega un momento que puede hasta sacarse la tierra de encima, ¡pah!, y explotar, porque eso es así. Entonces tiene que tener cuidado, cuando usted entierra algo, pisotéelo bien. Échele piedra si es posible, para que cuando esté pudriéndose y esté a punto de reventar, que la peste no salga. Así es el pecado, así es el pasado. Cuando tú lo enterraste, entiérralo bien. Que no se le quede ni el rabito por fuera. Que eso no se le quede ni una uñita por fuera, porque por ahí va a escapar la peste. Y así es el pecado, y así es el pasado en mucha gente. Sánate en el día de hoy. Dios tiene el poder para libertarte, mis queridos hermanos. Aleluya. Mire, es que hay gente que es verdad, no tienen otro tema de qué hablar. Si no, yo pasé, yo sufrí, a mí me hicieron. Pues mire, llegó un año nuevo, 2025. Yo le invito hoy a que pasemos la página. Vamos a pasar la página. Vamos a mirar al futuro. Vamos a pensar que aunque las cosas en el mundo estén malas, para ti y para mí están buenas. ¿Por qué están buenas? Porque tú y yo somos siervos de Dios. Y la Biblia nos ha hecho promesas. ¿Y sabe qué dijo David? Yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Verdad que sí? Entonces, si eso es así, yo no sé si usted ha visto, se ha dado cuenta, ¿ves? Pero en estos días en Puerto Rico hay escasez. No sé si es por las compras que la gente hizo, pero yo fui al supermercado antier a comprar leche y no había más que una sola leche. O sea, una leche, una calidad, no había más ninguna clase más que una, la de dieta. Ninguna más. Es más, fuimos hasta comprar los vasos plásticos y no aparecían vasos en ningún lado, solamente de cartón. Fuimos a buscar platos, no habían platos, solamente platos de cartón. Hay escasez. Y hay mucha gente que pregunta, ¿por qué? Usted tranquilo, ¿sabe, hermano? Tranquilo. Confíe en el Señor. El día 20 va a juramentar el presidente Trump en Estados Unidos. Hay rumores de que pueden suceder muchas cosas ese día, porque hay terroristas que no lo quieren ver. Hay gente que está dispuesta a hacer lo que tengan que hacer. Se meten a lugares como la señora esta que se metió aquí, a la iglesia católica en San Juan, a atacar a la gobernadora y a insultarla, que eso fue una vergüenza para Puerto Rico, porque eso estaba pasándolo en diferentes países del mundo de la televisión y todo el mundo tuvo que ver la cafrería. Porque no es otra palabra, cafrería. Porque usted tiene derecho a protestar si usted quiere, si no le gusta la gobernadora o el gobernador, sea popular, PNP, pero usted tiene que tener dignidad humana y todo tiene su tiempo. Hay un momento que si usted quiere hacer una protesta, hágala pasivamente. Pero ¿cómo usted va a dañar un evento, sea del presidente, de la nación o de la gobernadora, de gobernador de quien sea, en el país que sea, y usted va a dañar un evento tan importante para el pueblo con sus reclamos? Hay tiempo para todo. O sea, ¿cómo yo voy a protestar contra una persona que ni empezaba a gobernar porque ni había juramentado todavía? Y le voy a echar la culpa de todo lo que está pasando en el país. O sea, eso es ignorante. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que están amarradas, que no son libres, y que usted tiene que orar y confiar en el Señor, porque Dios está con usted. Y no importa lo que pase, de aquí al día 20, tranquilo, Dios tiene el control. Y si surgiera cualquier evento que no esperamos, tranquilo, que Dios tiene el control. No se ponga a pensar, porque yo me acuerdo cuando pasó esto, que pasó lo otro, que mire, porque hay gente que no duerme más, a veces uno es mejor ni ver las noticias. Porque usted se pone a mirar las noticias en Puerto Rico y eso da vergüenza. Es así. Usted ve en el canal 2, en el canal 4, en el canal 11, lo mismo, y lo mismo,
y lo mismo, y lo mismo. Y le da las noticias en la mañana y al mediodía las mismas. Y en la noche las mismas. Y usted quisiera ver algo nuevo y todos son sangre y sangre. Y mataron tanto y secuestraron tanto y robaron tanto. Y los periodistas aquí como que se gozan en dar esas noticias negativas. Oiga, pero ¿por qué no cambian el programa, no cambian el sistema y pongan primero las noticias positivas? Alienten al pueblo, díganle que hay vida, que hay cosas buenas. Mire, aplaudan a esos que están haciendo cosas buenas por el país. Pero de eso no se habla. No se habla. Y disculpen que yo no soy político, pero es que me toca hablar de esto. Porque soy ciudadano y soy pastor, punto. Y frente a mí una congregación que debe de oír. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, hermanos, que aprender que hay que pasar la página. Mire, por ejemplo, cuando llegó una doctrina que se llamó el G12, ellos practicaban mucho lo que se llamaban los encuentros, preencuentros, reencuentros. Y una de las cosas que practicaban era como una ceremonia que ellos hacían, donde le daban a la gente como regresión. Los ponían como en un trance y le daban regresión, que yo consulté precisamente a un psicólogo cuando eso estaba pasando. Y él me dijo que la regresión es algo que los mismos psicólogos no la usan muy a menudo, sino en casos donde ellos saben que ya no hay otra solución. Es como que entran a la mente de la persona y lo hacen regresar a su vida hasta la infancia para tratar de averiguar la razón del problema por el que están pasando, a ver qué trauma es el que tienen. Entonces, este movimiento G12, que fue fundado por César Castellano, un colombiano, ponía un montón de gente que nunca habían estudiado psicología, que no tenían ni estudios elementales sobre eso, y los ponían a hacer regresión, como un tipo de hipnotismo, donde la gente caía al piso y empezaban a gritar y a revolcarse y empezaban a declarar las cosas pasadas que habían vivido. Porque dentro de ese concepto, ellos creen en las maldiciones generacionales y predican sobre eso, que eso es un tremendo disparate. Entonces, porque si Dios me va a mí a juzgar por las cosas que hizo mi tatarabuelo, o por las que hizo mi bisabuelo, o por las que hizo mi abuelo, o porque me hizo mi papá, yo tengo entonces que decir que Dios no tiene justicia. Tendría yo que decir que ese atributo de justicia no existe en Dios. Porque la Biblia lo que me dice a mí es todo lo contrario. La Biblia me dice que el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Eso se llama la individualidad del alma. O sea, Dios no te va a cobrar a ti por los pecados de tu mamá, ni por los de tu papá, ni por los de tu esposo. Dios te va a cobrar a ti por lo tuyo. Entonces, las maldiciones generacionales lo que enseñan es que yo tengo que ir para atrás y tengo que ir a perdonar a mi papá y a mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi chorno, mi qué sé yo, por ir para abajo, hasta llegar a Dios, porque Dios es que es el culpable de todo lo que nos pasa malo. Y tengo que perdonar a Dios cuando lo único que perdona es Dios. ¿Usted se da cuenta de cuántas aberraciones teológicas la gente predica y enseñan que son disparates? Entonces, yo tengo que aprender que no es así. Y utilizaban a la gente, y ¿sabe qué pasa? Muchos de ellos se quedaron hasta como locos. Hasta como locos. Yo recuerdo una hermana cristiana que me contó la historia, que fue a la casa de un pastor en Estados Unidos, en Florida. Y cuando de momento vio a la hija del pastor, una jovencitita, que salió del cuarto con una capa negra puesta por encima, se metió al baño, salió al baño con una capa negra así, y él le dijo al pastor, ¿y qué le pasa a su hija? Ay, mi hermana, mire, yo debo orar por ella. Esa muchacha fue a un encuentro y del encuentro salió loca. Y desde que llegó aquí está vestida con esa capa negra que no se la quita en ningún momento. Entonces, Dios nunca te roba la mente. Usted no sabe que aun cuando usted es ministro del Evangelio o usted es cristiano y Dios lo utiliza a usted en la manifestación de los dones, Dios nunca le quita su mente. El que habla en lenguas sabe que está hablando en lenguas. El que profetiza sabe que está profetizando. El que predica sabe que está predicando. Porque Dios no es espiritista. Y es en el espiritismo donde el medium, cuando cae en el trance, Satanás se apodera de su mente y ya ella no es dueña de lo que piensa, sino que un espíritu malo controla su mente y hace con ella lo que quiere. Dios no es así. Dios respeta la creación. Entonces, nosotros tenemos que aprender todo eso, mis queridos hermanos. Y
Yo quiero contar que una vez yo fui a Belice. Belice es un país que queda en América Central al lado de Guatemala, entre Guatemala y México por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios me puso a predicar sobre un salmo que estaba hablando de este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Y Dios me utilizó para hablar algo parecido a lo del tema de hoy, hablando de la gente que piensa no en el día de hoy, sino que están todo el tiempo con el día de ayer. Bueno, ¿y qué pasa? Había una señora que estaba en el templo y cuando yo hice el llamado, esa señora se levantó llorando. ¿Por qué razón? Porque esa señora había sido violada. Ella había sido violada y había dado a luz una niña producto de la violación. Entonces ella, desde que la niña nació, no quiso saber de la niña, odiaba a la niña, aborrecía a la niña, porque ella veía en la niña la imagen del violador, que eso le pasa a mucha gente. Entonces, imagínense el sufrimiento que tenía esa niña de que su madre siempre la rechazó. La abuela, la madre de la señora, fue la que se hizo cargo a la niña, pero ella no quería saber de la niña. La gloria es para el Señor. Ese día cuando yo termino de predicar, de que sanara su corazón de la herida del pasado, que no pensaran, y sin yo saber lo que estaba pasando allí, esa mujer pasó al frente, confesó lo que le había sucedido, oramos por ella, y ¿sabe qué? Allí estaba la madre de ella con la niña en el templo, sentado en la otra nave, porque ella venía a la iglesia, pero sentaba en esta nave, y la mamá sentaba allá en la esquina con la niña para que no se encontraran, porque no quería saber de ella, en el templo. Y aquel día Dios la sanó. Y cuando Dios la sanó, ella dijo, hoy yo le pongo final a mi pasado. Y qué gozo fue para mí cuando pasó la mamá y pasó la niña y ahí se abrazaron. Y ella pudo abrazar a su hija y llamarla hija. Y la hija pudo llamarla mamá. ¿Cuánta gente hay que hoy en día viven cautivos a un pasado? Dios tiene para nosotros cosas nuevas. Y yo quiero que tú sepas en el día de hoy, que es el día hoy que está empezando este año, a que no le des más seguimiento a tu dolor. Párate ya. Divórciate de toda esa vida pasada que te tiene amarrado a estar todo el tiempo ahí. Como que decía mi abuela, hecho una etcétera. Estoy hecho una etcétera. Porque todo es que, hay que. Sacúdete. Te doy un consejo, sacúdete. Yo decía ayer, ustedes se rieron. Pero ayer yo estaba aquí en mi casa, en la iglesia, en la casa pastoral. Y antes de usted llegar, yo estaba trabajando, preparando, limpiando, organizando. Y llegó mi hijo Eliasim para que me despidiera de mi nieto, que se fue para el ejército ayer de nuevo. Y yo subí las escaleras, mire hermano, como un ¿cómo es? Ausubo. Entonces, bien duro. Y bajé la escalera y él se me quedó mirando y dije, ¿te diste cuenta? Como yo subí. ¿Por qué razón? Porque yo no le voy a hacer caso al dolor de aquí, ni al dolor de aquí, ni al dolor de allá. Yo voy a pelear contra él, porque si yo le hago caso, me acuesto en la cama y no me levanto. Si le hago caso, no vengo más a la iglesia. Si le hago caso, no voy más al supermercado. Si le hago caso, ya no guío el carro. Porque subirme y bajarme del carro para mí no es fácil. No es fácil. Yo tengo que luchar para bajarme de ese carro. Porque cuando yo me voy a bajar de ese carro, yo tengo que saber cómo hacerlo para que esta cadera no se lastime. Porque no es fácil. Pero ¿qué sucede? Si yo me convierto todo el tiempo, entonces voy a vivir en el libro de Lamentaciones. Pues yo tengo que salir del libro de Lamentaciones y tengo que pasar la página y entrar al libro de Isaías. No me puedo quedar en Lamentaciones. Tengo que salirme de Lamentaciones y pasar al libro de Isaías. Vamos a pasar al libro de Isaías ya, en este 2025, y van a decir, basta ya. Me duele, pues yo te voy a doler a ti. Como decía mi mamá. Mami, tengo dolor de cabeza, pues duele tú a ella para que no te duela más. Vamos a pararnos ya, hermanos, y a darle gloria a Dios. Así es que mire lo que él dice. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Termino diciéndole, hay gente que a mí me da miedo cuando se paran al frente.
Yo he ido a iglesias que cuando una persona se para a testificar, yo comienzo a orar y a sufrir. A orar y a sufrir. Señor, dale entendimiento. Señor, ilumínala. Señor, ilumínalo. Porque mire la balsa de disparate que dicen. Comienzan al frente a hablar cosas que no deben decir. Hay gente que vivió una vida de pecado, pero es que ya pasaste la página. O sea, si en el tiempo una mujer fue prostituta, no tiene que venir a decir aquí con cuántos hombres se acostó. No, olvídate de eso. Y hay gente que fueron adictos a droga por años. Tú no tienes que decir cómo calentaba la jeringuilla, ni cómo era que tú preparabas la heroína. Eso a nadie le importa y no es parte del testimonio. Tú lo que tienes que decir es cómo Dios te transformó. Estabas hundido en la prostitución, ahora una mujer seria, una misionera de Dios. Estabas en la adicción, ahora Dios te transformó y tú no tienes que entrar en detalle. Porque hay problemas con eso. Entonces hay algo más. Y es que hay mucha gente que a veces cuando están testificando lo malos que eran o lo matones que eran, oye, como que lo deleitan. Como que se gozan otra vez. Entonces hay un predicador loco, porque es loco, Cash Luna, que ustedes conocen, ¿verdad? Y es verdad. Un hombre que habla unos disparates, que eso es una cosa increíble. Y yo lo vi un día predicando y le dije a los hermanos que estaban allí, ¿cuántos de ustedes fumaron marihuana? Y mucha gente no levantó la mano. ¿Y sabe qué le dijo él? Pues, si no fumaste marihuana, no sabes de lo que te perdiste. El pastor, predicando a una multitud de miles, diciéndole a la gente que el sabor de la marihuana es bueno. Pues quiere decir que él la fumó y que se deleitó tanto en ella que el sabor de la marihuana para él es más importante que la nueva vida. O sea, ya Cristo me cambió. Y yo tengo que saber que todo aquel pasado pasó. Y que no puedo estar gloriándome en lo que yo fui. No. Aún yo, que soy predicador del evangelio y que he corrido por tantos países, para gloria de Dios lo digo, desde Canadá, que le puedo contar miles de experiencias de Canadá, de cómo yo vi a Dios manifestándose en Canadá en mi vida, los milagros que Dios hizo, en Estados Unidos, en Belice, en todas las islas del Caribe, que no me queda casi ninguna que no he visitado, en América del Sur. La gloria es para Dios. Pero si yo testifico, yo tengo que poner al Señor delante y decirle, mire, Dios me dio la oportunidad a mí de entrar 5 veces a los templos de Satanás, pero la gloria es de Él. Porque no salí vivo de allí porque yo soy Eliacim. Yo salí vivo de allí porque Dios en su misericordia me cubrió con su Espíritu Santo. Si Él no hubiera sido mi retaguardia y me hubiera cuidado, me hubieran matado. Entonces hay gente que se cree autosuficiente y que aún testificando de las cosas positivas que Dios ha hecho, como que todavía se deleitan en ese pasado buscando la gloria personal. ¿Sabe qué? La gloria es de Dios. Tu pasado quedó atrás. Dios te bendiga. Dios te guarde. El domingo que viene continuamos con este tema porque me queda todavía mucha tela de donde cortar. Amén. Así es que espero que se edifiquen con esta palabra, tanto los hermanos aquí como los que por las redes nos estarán viendo durante el día de hoy, esperando que la gracia del Señor sea con ustedes y a todos los presentes y los de la distancia, les deseamos muchas felicidades en este año 2025, ya que este es nuestro primer culto aquí, y esperando que Dios conceda las peticiones de su corazón de acuerdo a su voluntad. Que el que está enfermo sea sano, que el que está cautivo sea libre, que el que está desanimado, Dios le dé nueva fuerza y nuevo aliento para la gloria del Señor, y que el que está triste sea consolado. Que Dios le bendiga a todos y Dios les guarde. Muchas gracias.